Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre mío, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y hoy nuevamente tu misericordia ha sido extendida en la vida de nosotros. Padre, te presento este tiempo de esta pequeña reflexión dándote la gloria, la honra, porque solamente para ti es el poder y la gloria, Padre. Te damos gracias y que, Padre, seas tú hablando y no yo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazareno. Estamos ubicados en el libro de Santiago, del versículo 1, 2, del capítulo 1, del versículo 2 al 8. Vemos cómo la palabra va desarrollando como un énfasis, diciendo que cuando estemos en diversas pruebas, presentemos sumo gozo. Y Santiago, que es el autor de este libro, o Jacobo, vemos cómo Santiago va como desarrollando un contraste entre los textos. Primero nos dice que tengamos sumo gozo, después nos dice que tengamos paciencia y nos muestra varias cosas aquí que son muy llamativas. Ahora quiero hoy hacer el énfasis en el versículo 8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros vamos al contexto de la palabra, que realmente en el contexto en el que estamos, la palabra dice la sabiduría que viene de Dios. Y algo que Santiago está diciendo aquí es que no tengamos sabiduría, pidámosela a Dios. Si nos falta algo, pidámosla a Dios. Y el texto que dice el hombre de doble ánimo es inconstante, en el contexto en el que estamos, nos está diciendo que aquel que ora y no se siente seguro, aquel que ora por una cosa y ora por otra cosa, es inconstante. Y partiendo desde este punto, ahora Santiago nos está diciendo, el hombre que es inconstante de esta manera, que pide una cosa y pide la otra, también es inconstante en todos sus caminos. Cuando dice en todos sus caminos, utiliza el contraste de la oración y ahora lo aplica a todo. Que así como somos en la oración, pidiendo una cosa y pidiendo la otra, así también somos en la vida cotidiana. Y he llegado al punto en el que quiero llegar, y es que la inconstancia nos lleva al fracaso. El éxito de un hombre de Dios no radica solamente en avanzar y avanzar. El hombre de Dios debe ser un hombre de un solo ánimo, que hoy logró una cosa y que con eso él siga, que con eso no se detenga. La inconstancia es una de las mayores fallas que podemos tener. La inconstancia nos lleva al fracaso continuo. La inconstancia nos lleva a tener consecuencias caóticas que en el momento no las vemos. Que en el momento no vemos la consecuencia de la procrastinación, sino que más adelante veremos el fruto de eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cuando el hombre siembra inconstancia, va a segar inconstancia. Ahora llevémoslo a la vida del hombre de Dios. Un hombre de Dios debe ser constante en todo lo que hace. Un hombre de Dios debe ser determinado. La palabra dice en Job 22:28, si no me estoy equivocando, dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tenemos que ser hombres determinados. Tenemos que ser hombres espirituales que determinen lograr una cosa y la logren, no saltando hacia allá y hacia acá, sino que seamos constantes, en lo que oramos, que seamos constantes en lo que decimos, porque incluso hay que tener un sopeso en las cosas que decimos,
que seamos constantes en las cosas seculares, que seamos constantes en cada cosa en cada proyecto que tengamos de nuestra vida, sea en lo espiritual o sea en lo secular. La Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna cosa, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entiendo que eso tiene un contexto bíblico, que Dios no nos va a permitir ser tentados. Pero yo quiero ir en esa parte B del versículo que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Hay cosas que Dios no va a permitir en tu vida si Él sabe que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Si Dios permitió que estés pasando ahora, si Dios permitió que estés pasando por una prueba, como dice Santiago 1:2, presentar sumo gozo, Dios sabe que usted o tú tienes la capacidad de sobrellevar esas cosas con gozo. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Fortaleceos en el Señor y del poder de su fuerza. Lo que Dios permite, de hecho, revela su fidelidad. Si Dios te entregó, por así decirlo, un ministerio, un talento, unos dones, Dios sabe que tienes la capacidad de soportar a una tentación en medio de lo que Él te ha dado, porque somos tentados aún en lo que Dios nos da a través del enemigo, que el enemigo nos tienta. Y si Dios también ha permitido que estés viviendo algo, o si Dios te ha entregado algo, Dios sabe que tienes la capacidad de superarlo. Dios sabe que tienes la capacidad de todo. Entonces, el mensaje aquí es: no seas inconstante. No inicies algo y después digas: no me parece esto. No inicies algo y después digas que no es la voluntad de Dios. Vea, a veces Dios es un poco extraño para nosotros, porque a veces Dios permite que entremos en ciertos proyectos y pasa el tiempo y nos preguntamos si era la voluntad de Dios. Y a veces eso se vuelve en un conflicto interno y puede que nos traiga también inconstancia. Entonces, la inconstancia también viene de un doble ánimo, pero el doble ánimo también viene de una falta de enfoque. La falta de enfoque nos lleva a un doble ánimo y el doble ánimo nos lleva al fracaso continuo. Entonces, sea lo que vayas a hacer, sea el proyecto que vayas a emprender, determínalo. No, ni a diestra ni a siniestra, la palabra siempre no. Meditarás en ella de día y de noche, y bueno, todos sabemos, pero determina una cosa, ni a diestra ni a siniestra, sino que determina una cosa. Cuando Job dice: sobre tus caminos resplandecerá luz, da a entender el texto que es que la determinación te va a dar claridad. La determinación te va a dar un nuevo camino, un nuevo horizonte. Ahora, si lo llevamos al contexto de la gracia, quiero dar esto como extra. Cuando nosotros vemos cuando el Señor, ya después de resucitado, en el camino a Maús se encuentra con ciertos personajes que ahora no me acuerdo mucho. El mismo Señor les explica que es necesario que el Cristo padeciera, que era necesario que el Cristo pasara todo esto y que resucitara. Y que toda la escritura, con esto podemos entender que toda la escritura debe ser de una manera leída cristológicamente. ¿A qué se refiere? De que revela el Mesías. Y basándonos en esto, en el texto que acabamos de decir que está en Job, y en tus caminos resplandecerá luz, podemos sacar el rema, o por así decirlo, de la parte teológica, es que cuando determinas hacer algo, cuando determinas hacer algo bueno y agradable a Dios, la luz de Cristo te será revelada. La determinación te lleva a hacer muchas cosas. Y oro para que Dios dé determinación al oyente. Oro para que Dios ponga en tu corazón carácter y determinación. Necesitamos carácter, que a veces nos falta. Pero todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, hoy lo que quiero dar este mensaje es que no seas inconstante en lo que hagas. No seas indeterminado, sino coloca las cosas en las manos de Dios y sé determinado. Y que la mano de Dios se extienda sobre tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y no te detengas. Sigue orando porque Dios en algún momento va a responder. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.